Hoy tenemos el privilegio de conversar con la maestra Stephanie Austria, una profesional cuya trayectoria combina la profundidad del psicoanálisis con una visión innovadora para aplicar sus principios en diversos ámbitos. Ella es licenciada en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestría en psicoterapia por la Universidad Humanitas. Nuestra entrevista nuestra entrevistada ha dedicado su carrera a explorar la mente humana desde la perspectiva psicoanalítica, tanto en la práctica clínica como en proyectos educativos y culturales. Actualmente se desempeña como coordinadora del programa de formación audiovisual del Centro de Capacitación Televisiva y Audiovisual, CETE, de la SEP, donde ha liderado iniciativas que han impactado a miles de niños y universitarios a través de los talleres de alfabetización audiovisual y en espacios tan destacados como la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, la Feria Iberoamericana del Libro de Orizaba y en el Museo Universum de las Ciencias de la UNAM. Su pasión por el psicoanálisis no solo se limita al consultorio, también se refleja en sus trabajos interdisciplinarios, como lo demuestra su contribución al libro Indagaciones cognitivas acerca de la enseñanza de la filosofía y de la ciencia de la UNAM, con su investigación sobre estilos de crianza y desempeño escolar. Esta obra muestra cómo los conceptos psicoanalíticos pueden iluminar temas tan relevantes como la educación y el desarrollo humano. Hoy nos comparte su experiencia y reflexiones sobre el psicoanálisis, su práctica y su impacto en el mundo actual. Y bien, vamos ahora a algunas preguntas relacionadas sobre los conceptos centrales del psicoanálisis, su distinción de otras corrientes y el papel del inconsciente. Sí, Stephanie, muchísimas gracias de antemano por tu apoyo. Es muy difícil encontrar un psicoanalista. Incluso nuestro asesor le costó mucho trabajo encontrar, pero te agradecemos tu tiempo y la disposición. Voy a empezar con la pregunta: ¿qué consideras o qué considera el núcleo del psicoanálisis como teoría y cómo lo distingue de otras corrientes psicológicas en la práctica? Claro. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por tomarme en cuenta. Creo que es muy importante que estudiantes a nivel licenciatura conozcan las diferentes corrientes, ¿no? Y pues empecemos con el núcleo del psicoanálisis. Pues es la comprensión de la mente inconsciente y cómo ésta efectúa sobre la conciencia, sobre la conducta humana, ¿no? Realmente creo que eso lo hace diferente a todas las demás corrientes, hacer consciente lo inconsciente. Creo que desde ahí ya estamos hablando de términos que pues en otras corrientes no se considera. Muy bien, muy interesante, muchas gracias. Ahora bien, ¿cómo explicas el papel del inconsciente en la vida cotidiana de las personas según los principios psicoanalíticos? Pues tiene que ver mucho con la parte del deseo, la parte de las pulsiones, la parte de los conflictos, ¿no? Si nosotros lo vemos de esta forma, pues si nos salimos un poco del psicoanálisis, nosotros somos lo que pensamos, lo que sentimos y cómo lo actuamos, ¿no? Si nosotros lo trasladamos estas tres palabras a la parte del psicoanálisis, pues aquí tiene que ver mucho la parte del deseo, la parte pues del inconsciente, ¿no? Cómo es que realmente, voy a poner un claro ejemplo, ¿no? Muchas veces decimos, yo nunca voy a ser como mis papás fueron conmigo, ¿no? Y cuando eres adulto, sin darte cuenta, ya estás siendo como tus papás, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con esa parte, insisto, de cómo es la cuestión del deseo, de la parte arraigada de todo lo inconsciente que nosotros tenemos, pero también sobre la parte de las pulsiones y la parte del conflicto. Entonces, considero que ahí podríamos abarcar varios conceptos, pero principalmente y sencillamente podríamos explicarlo por esos tres. Muchas gracias, sí. ¿Cómo se aplica en la vida diaria? ¿Qué conceptos freudianos o de otros autores psicoanalíticos han sido más útiles para entender la mente humana en tu experiencia?
Pues creo que son muchísimos, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho la parte, pues, de las huellas némicas, de la parte del insight, ¿no? Pero si nos vamos a los conceptos freudianos, podríamos manejar, pues, tan solo las 3 instancias psíquicas que él manejaba, ¿no? El ello, el yo y el superyo, ¿no? Si nosotros, partimos desde ahí, creo que, pues, podemos tener una clara, ejemplificación de cómo es que se maneja la mente, ¿no? Porque obviamente conceptos va a haber muchísimos, transferencia, contratransferencia, la parte de los Edipos, ¿no? Bueno, del Edipo, o sea, podríamos abarcar muchísimo, pero podríamos empezar por la parte, creo yo, para poder comprender la teoría freudiana desde las 3 instancias psíquicas. Mm, Ahora una pregunta más. ¿Cómo trabaja el concepto de deseo con sus pacientes? ¿Y qué lugar ocupa este concepto en el tratamiento? Claro. Pues vaya, es muy importante la parte del deseo, ¿no? Y más como lo manejaba, por ejemplo, Freud, ¿no? Siempre es el deseo del otro. Es muy importante porque en el consultorio siempre se maneja, siempre se está moviendo, ¿no? Y pues debemos entenderlo como el impulso interno que busca la pérdida o la realización de un objeto, o que busca, o sea, el inconsciente siempre lo va a buscar, ¿no? Siempre voy a desear ser como el otro, siempre voy a desear lo que tiene el otro, siempre voy a querer o ser esa persona que en algún momento idealicé, ¿no? Entonces, por eso se maneja como ese impulso interno. En consultorio, insisto, creo que siempre se maneja, ¿no? Porque por algo la persona llega al consultorio, naturalmente se llega por un conflicto, ¿no? Y tiene que ver con esa parte de querer ser o querer obtener. Podría sencillamente explicarlo así. Muchas gracias. Pues a continuación vamos a empezar a hacer algunas preguntas de cómo se trabaja con pacientes en el consultorio, incluyendo la identificación de contenidos inconscientes, la transferencia, el encuadre y las intervenciones. Mi compañera Claudia empezará a hacerte algunas preguntas al respecto. Ok. Bueno, pues la primera pregunta sería, ¿qué importancia le da usted al encuadre psicoanalítico, haciendo referencia entre el espacio, el tiempo, la frecuencia y cómo se sostiene en el proceso, a lo largo del proceso terapéutico? Pues mira, yo considero que es pues la parte más importante, ¿no? Porque es muy importante que el terapeuta ponga como un límite que frustre cierta parte del contexto, porque naturalmente el paciente va a llegar al consultorio con ganas de vomitar todo, ¿no? Él lo que quiere es hablar y ser escuchado. Eso es algo muy importante que debemos de tener como muy claro ya estando en consultorio, ¿no? Pero siempre, él no va con esa idea de que va a haber una pequeña entrevista, ¿no? Que va a haber unas ciertas reglas, ¿no? Por ejemplo, yo siempre dejo muy claro el tiempo, ¿no? Sé que en psicoanálisis no se debe de definir un tiempo porque puede haber un día que una terapia dure 15, 20 minutos, pero naturalmente sí les digo que el máximo, no les digo un mínimo, pero sí un máximo es de 45 a 50 minutos, ¿no? Por ejemplo, es muy importante que si yo lo cito al paciente a las 10 de la mañana, por así decirlo, y él llega a 10:20, pues fueron 20 minutos que él perdió de su tiempo, ¿no? Porque a esa hora yo lo estaba esperando, que claramente la tardanza también me dice mucho, ¿no? Del paciente. Pero ese encuadre es esencial porque, por ejemplo, en mi caso, que trabajo mucho con adolescentes, pues el adolescente al ser menor de edad no llega por sí solo, naturalmente llega con los padres y desde ahí yo ya estoy conociendo el contexto de todo ese ambiente familiar, ¿no? Ya estoy conociendo pues las necesidades, por ejemplo, de la madre, del padre, del mismo estudiante, del mismo joven, jovencita, ¿no? Muchas veces la mamá llega diciendo, es que en la escuela nos mandaron por esto y lo otro, ¿no? Y es que su papá esto y lo otro, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, yo pregunto, bueno, eso dice la escuela, eso dice el papá, ¿qué dice usted, no? Entonces ahí es cuando saco un poco de contexto a la persona que está trabajando en ese momento y ahí veo cómo se manejan y cómo se juegan esos roles sobre todo, ¿no? Y más, por ejemplo, cuando por primera vez va un papá y una mamá.
¿no? Ahí me doy cuenta quién es el que realmente domina esa parte dentro de la familia, ¿no? Porque hay veces que, pues, el papá no deja hablar a la mamá o la mamá no deja hablar al papá, ¿no? El adolescente se minimiza, se hace chiquito, ¿no? Y de repente salen papás del consultorio y pum, tengo un monstruo, ¿no? Enorme en ese adolescente, ¿no? Entonces, vaya, creo que, para mí es esencial el, el encuadre, ¿no? En primera. Gracias. Bien, ahora, ¿cómo identificas y trabajas con contenidos inconscientes en las sesiones con tus pacientes? Claro. Bueno, obviamente, para llegar a esa parte del inconsciente del paciente es muy importante primero que trabajemos todo a partir del respeto, ¿no? Algo con lo que nosotros trabajamos y que vaya, me imagino que en algún momento va a salir en esta entrevista porque es uno de los conceptos esenciales del psicoanálisis, es la técnica, ¿no? Que es de la asociación libre, ¿no? Yo tengo que permitir que el paciente hable desde lo que él quiera hablar, no desde lo que yo quiera escuchar. Eso es muy importante. Porque si yo como terapeuta quiero, no, en esta sesión vamos a hablar de tu infancia, ¿no? Y la siguiente sesión vamos a hablar de cómo fue tu adolescencia y después de cómo fue la relación con tu madre y con tu padre, yo la estoy regando como terapeuta, ¿no? Si en ese momento el paciente llega y después, obviamente, de una primera sesión que fue el encuadre y a la segunda sesión, él llega y me quiere platicar, por ejemplo, de un sueño, yo tengo que permitir esa parte, ¿no? Y obviamente a través del lenguaje, eso es muy importante. Va a haber ciertas palabras que para nosotros, pues no me gustaría utilizar la palabra código, pero sí vamos a poder decir que van a tener un significante mayor, ¿no? Y ahí es donde nosotros vamos a tener que empezar a hacer como este tejido para identificar por qué está tan inconsciente esa parte y cómo es que se tiene que trabajar, ¿no? Pero insisto, creo que todo es a partir del discurso del paciente, o sea, ni siquiera yo como terapeuta puedo decir, esta es como la parte más arraigada del inconsciente porque en ese momento no se puede. O sea, tenemos que tener un buen discurso, pero a través de lo que el paciente desee trabajar. ¿Cómo es que decide el momento adecuado para realizar una interpretación significativa durante su sesión? A ver, esto es de manera personal, ¿vale? Naturalmente no las hago luego, luego, ¿no? Sí necesito tener un buen contexto, buenas herramientas después de varias sesiones, ¿no? Hay veces que se da con el paciente, hay ciertos espacios en los que se puede llegar a interpretar, ¿no? Por ejemplo, algún miedo, ¿no? Alguna situación que haya vivido. Recuerdo mucho que tuve un paciente hace mucho tiempo, Alexis, ¿no? Él hablaba mucho, muchísimo de su hermano, ¿no? Y toda una situación especial, era un análisis especial del hermano, ¿no? Hubo un momento en que me pregunta, perdón, que me dice, ¿y por qué pasa esto? ¿No? Pero vaya, para poder hacer esa pregunta, Alexis tuvo que pasar por muchas sesiones para poder entender, ¿no? Cada vez más la situación que vivía su hermano, ¿no? En ese momento, cuando hay esa pregunta, ahí me da esa pauta para que yo pueda hacer esa interpretación. Pero no es como que un paciente me diga, es que me pasó esto, significa lo otro, ¿no? Oye, es que soñé con esto, es esto. O sea, realmente hay que tratar de evitar, de caer en eso, porque muchas veces también obligamos a que el paciente, insisto, nos diga lo que nosotros queremos escuchar, ¿no? Y no, hay que tener la pauta y creo que con cada paciente es diferente según sea el caso o el motivo de consulta. Ok. Qué interesante. Bien, ¿qué estrategias usas para ayudar a los pacientes a explorar temas dolorosos o reprimidos? Me ha llegado a pasar que hay pacientes que llegan con un papel en la mano y con una lista de síntomas y diagnósticos, ¿no? Entonces ya cuando le digo que, o sea, para esto, naturalmente cuando empezamos la conversación, pues se les olvida sacar la hoja, ¿no? Y sí les llego a decir,
disculpa, vi que traías algo en la mano, ya cuando vamos a terminar la sesión, ¿es algo importante o me quieres comentar algo de eso? Y me dice, sí, es que había apuntado todos mis síntomas y mis diagnósticos, ¿no? Le digo, ¿cuáles son tus diagnósticos? Pues soy depresivo, tengo TDA, así empieza, ¿no? Y yo, ¿cómo por quién te lo diagnosticó? Es que en alguna ocasión llegué a ir a un psicólogo y me diagnosticó todo esto, entonces, ¿usted también me la va a diagnosticar? Y es como, no, no, sí. Em, pues mira, como tal, yo no los ayudo, insisto, ¿no? Yo trabajo mucho a partir de su discurso. Eh, Naturalmente, esto pasa más con los adultos que con los adolescentes. El adulto por lo menos ya identificó qué es lo que le causa dolor y es por eso que acude a terapia. Al llegar a la terapia, ¡pum!, lo arroja, ¿no? Tú le preguntas, ¿cuál es el motivo de consulta? ¿Por qué crees que estás aquí? Y ¡pum! Bueno, es que desde hace tanto tiempo tuve una pérdida, no sé, falleció mi mamá y tengo 3 meses que considero que estoy en completa depresión porque ya no puedo hacer esto, esto y lo otro, ¿no? Ahí está hablando de su dolor, ¿no? Entonces, en una siguiente sesión, si nos da tiempo pasando el encuadre, perdón, se permite. Si no, pues en una siguiente sesión, ahí es cuando lo trabajamos, ¿no? Pero, muchas veces el paciente es quien te permite abrir, ¿no? Insisto, es más con los adultos, con el adolescente lo trabajo de otra forma. Hay veces que con el adolescente sí tengo que interrogar un poquito más, ¿no? Indagar más, decir: "Oye, ¿cómo ves esta situación?". Obviamente no me voy directo a: "Oye, supe que a ti", pongo un ejemplo, ¿no? Tengo pacientes adolescentes que en pandemia perdieron a sus papás, ¿no? Entonces, no es como: "Oye, supe que perdiste a tu papá, ¿verdad? Platícame qué se siente". Pues, obviamente no, ¿verdad? "Oye, ¿qué crees? Acabamos de pasar una situación, pues, bastante dolorosa ante la sociedad, a lo cual no estábamos preparados. ¿Tú qué opinas de esto?", ¿no? Entonces, el paciente empieza a trabajar, y en el momento que a lo mejor trabajamos como la palabra de la pérdida, ¿no? Ahí poderme meter, ¿no? Decirle: "Oye, ¿y tú qué opinas? ¿Cómo lo viviste?", ¿no? No, pues, es que yo perdí a mi papá". ¿Y qué era tu papá para ti? ¿Qué significaba tu papá? Porque a lo mejor esa es otra, la mamá me la está llevando a terapia porque cree que le duele mucho la muerte del padre, y a lo mejor al adolescente no le duele tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque había una fricción por ahí con el padre de tiempo atrás, ¿no? Entonces, no sé, son situaciones que no podemos, tener un diagnóstico, vaya, no podemos tener una palabra clave para poder adentrarnos, pero considero que cada paciente nos va permitiendo, pues, meternos y tejer, para poder llegar a ese punto de dolor. Qué interesante. ¿Puede compartir un ejemplo sin romper la confidencialidad, claro, de cómo la transferencia ayudó a un paciente a avanzar en su terapia? Proceso. Sí, pues mira, te puedo platicar el caso de Adrián. Adrián, un chico de 18 años, él llega a terapia después de pandemia, ¿no? Entonces llega y el motivo de consulta que los papás me dicen es que Adrián es un excelente chico, un excelente estudiante, pero que tenía deseo de muerte, que ya se había intentado suicidar 2 veces, ¿no? Algo que pues, que es bastante raro, ¿sabes? Porque cuando tú ves a un adolescente, por ejemplo, como Adrián, pues sí era raro querer, ¿no? Ver esa parte. Hasta que ya salieron los papás, platiqué con Adrián y nada que ver el deseo de muerte, ¿sabes? O sea, no había como esa cuestión de intento de suicidio, sino más bien era un chantaje que él había generado porque sus papás todo el tiempo estaban en conflicto, ¿no? Resulta que tiempo atrás, cuando Adrián era niño, el papá de Adrián cae en la cárcel por una mala jugada. Era una persona, por lo que me dicen ellos, bastante honesta, bastante correcta en su situación laboral, pero
X o Y, una mala jugada, insisto, cae en la cárcel durante muchos años, ¿no? Entonces, para poder mantener al señor en la cárcel, pues vendieron la casa, la mamá tuvo que trabajar, Adrián tenía que vender con su hermana algunos productos, ¿no? Para poder, pues, generar más dinero, ¿no? Sin embargo, eso le dio herramientas a Adrián para ser un excelente estudiante, ¿no? Y siempre querer más, más, más y salir adelante. Entonces, Adrián es una persona que tiene muy buen discurso, que sabe adaptar herramientas emocionales hacia él mismo y poderlas comprender para poder utilizarlas en su entorno, ¿no? O sea, él sabe que le conviene más en la escuela, que le conviene, ahorita ya es un adulto, ahorita tiene 20 años, ya vamos a cumplir 3 años de terapia, y pues él trabaja, estudia en la universidad, pero durante este proceso la madre se va. Nosotros llevamos como 6 meses de terapia cuando la madre se va, o sea, la madre los abandona y se queda únicamente Adrián con su papá, ya su papá había salido de la cárcel. Entonces, pareciera ser que la mamá lo había preparado para esta parte del abandono y que ahora pareciera ser, perdón por repetir esta frase, pero pareciera ser que ahora era el tiempo del papá, ¿no? Entonces empieza a vivir con su papá, obviamente había conflictos porque al ser dos varones, pues quién trapeaba, quién hacía la comida, y no digo que los hombres no lo hagan, ¿no? Pero para ellos era nuevo, ¿por qué? Porque la madre era quien lo hacía. Entonces era una situación, ¿no? Pero bueno, se va la madre, se queda con el padre, un año más o menos vivieron juntos y el padre diabético enferma. Y cuando Adrián peor estaba en la relación con su madre, fallece el padre, ¿no? Entonces tenemos un abandono doble, uno por muerte y otro por decisión, ¿no? Entonces aquí creo que la transferencia es muy clara, ¿no? Donde ya vamos 3 años de terapia. Cualquier otro adolescente, sin que su papá estuviera ahí, ve a terapia, ve a terapia, ve a terapia, hubiera abandonado la terapia desde el inicio, ¿no? Y Adrián buscó las herramientas, insisto, y ya tiene casi un año trabajando, él paga sus terapias, ¿no? Él sigue yendo, acaba de recibir un premio en el trabajo por ser el mejor empleado del proyecto. En la escuela se las ha arreglado para no abandonar ningún semestre, está en el Politécnico. O sea, realmente ha sido bastante funcional, ¿no? Pero creo que aquí la transferencia, y él lo ha dicho, ¿no? Porque en alguna ocasión le dije, creo que después de 2 años, le dije, creo que es momento de terminar. Y me dijo, no, no puedo terminar porque esto es lo único que me sostiene. Entonces creo que aquí es un ejemplo claro de la transferencia y no tanto hacia la terapeuta, sino a la terapia. Qué caso tan interesante, muchísimas gracias. Bien, pues ahora voy a hacer algunas preguntas sobre la aplicación de conceptos psicoanalíticos en contextos no clínicos como la educación, la cultura y los fenómenos sociales. Entonces, ¿has usado conceptos psicoanalíticos en áreas como la educación, el arte o la cultura? Y si es así, ¿podrías darnos un ejemplo? Pues yo creo que como un concepto tal cual, no. Yo creo que como todo lo que es psicoanálisis, sí. Como lo dijiste cuando leíste mi semblanza, que hasta me sentí pavo real cuando la leíste. Pues bien lo dijiste, trabajo en la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Trabajo directamente con niños, con adolescentes, ¿no? Y trabajo todo este rollo del audiovisual, ¿no? Nosotros somos una televisora que se encarga de crear contenido para lo que es telesecundaria, pero más que eso, nosotros tenemos un programa de capacitación justo para hacer la recepción crítica en los jóvenes, en las niñas, en los niños, y sobre todo que ellos identifiquen qué es real y qué no. Por ejemplo, te pongo el ejemplo rapidísimo, no sé si lo vieron ayer, que fue un hit, ¿no? Este video que salió de una señora peleando en el aeropuerto porque no dejaban pasar a su canguro de apoyo emocional al avión, ¿no? Y el canguro estaba ahí con su boleto, ¿no? Todo el mundo, ay, no, qué tierno canguro, súper educado, ¿no? Vaya, el primero, el canguro es agresivo, ¿no? Y dos,
es la inteligencia artificial, pero nadie lo había identificado hasta horas después dijeron así que no se dan cuenta que es inteligencia artificial, ¿no? Bueno, de eso se trata, ¿no? Trabajar el audiovisual con ellos. ¿Y cómo trabajó el psicoanálisis? Pues en todo momento, ¿no? El psicoanálisis no es nada más la parte freudiana, la parte sexual, la parte de la infancia. El psicoanálisis es todo un contexto, ¿no? Insisto, creo que lo dije al inicio, tiene que ver muchísimo el cómo nosotros actuamos ante una sociedad, cómo a través de un pensamiento lo llevo lo ejecuto a través de un acto, ¿no? Y si nosotros somos un individuo, pues de ahí del individuo se forma la sociedad, ¿no? Entonces, claramente, el psicoanálisis se trabaja en todo momento, ¿no? Te pongo un ejemplo. Recuerdo muchísimo, naturalmente cuando yo llego a dar un taller, me encanta hacer rapport con los niños, ¿no? Este famoso encuadre que uno hace en terapia, yo lo hago con los niños de una manera equitativa, ¿no? Y cómo lo logro es como, a ver, quiero conocerlos, tengo un grupo aproximadamente de 20 y quiero que ustedes me conozcan a mí porque vamos a trabajar por varias horas, entonces vamos a agarrar confianza, ¿no? Quiero que ustedes pregunten lo que quieran saber de mí y yo de ustedes, ¿no? Entonces empiezan preguntas como, oye, ¿eres casada? ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes hijos? Etcétera, ¿no? Entonces en una ocasión me dijeron, ¿eres casada? Y dije, sí, con un hombre o con una mujer, ¿no? Desde ahí ya me empieza a hablar, pues, de lo que el niño está viviendo y viendo en casa, ¿no? Digo, no, con un hombre. ¿Y por qué si estás casada con un hombre, estás aquí? Digo, ¿aquí cómo? Aquí trabajando. Las mujeres no deben de trabajar. Y si ya te casaste, a ti te deben de mantener, ¿no? Obviamente eso a mí me da muchas herramientas para entender de dónde está viniendo el niño, ¿no? O de qué sistema tiene el niño. Entonces va la maestra, lo regaña y le dice, no, te retiras en este momento del taller. Le digo, no, maestra, no lo retire. No, es que este niño es muy agresivo. Y entre mí dije, pues por eso está siendo agresivo. Lo están retirando. Lo único que está queriendo es indagar algo más, alguien desconocido para él, ¿no? Entonces, creo que ahí es un claro ejemplo de poder entender cómo es la estructura de la infancia, por ejemplo, en un niño, pues de educación básica, ¿no? Imagínate, tenía más o menos como 10 años, si todavía se está creando y criando a un niño con esta mentalidad en pleno 2025, híjole, ¿cómo estará el contexto en el que se desarrolla? ¿No? Entonces, creo que, vaya, psicoanálisis está en todo. Sí, sin duda alguna. Bien, ahora, ¿qué desafíos se enfrenta al aplicar el psicoanálisis en un contexto cultural como el nuestro, con las dinámicas sociales y familiares de nuestro Claro. entorno? Uf, pues mira, creo yo que es complicado. ¿En qué sentido? Si tú vas y das una conferencia, probablemente y pones el título de ven y conoce el psicoanálisis, un ejemplo, probablemente vayan 3 personas, ¿no? Pero dentro del trabajo, dentro de la terapia, si esa persona está llegando a terapia psicoanalítica es por algo, ¿no? Probablemente ya le dijeron que sí funciona, por ahí ya escuchó que la terapeuta es buena, ¿no? Por ahí también ya le dijeron que se lo recomendaban para el caso que estaba sufriendo, ¿no? Creo yo que tiene que ver muchísimo en la sociedad donde nos ubiquemos, nos desarrollemos, ¿no? Hoy en día, claramente que hay muchos desafíos, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente cada vez cree menos en lo que quieras ver, ya sea un Dios, en una terapia, en la medicina, en la ciencia, ¿sabes? O sea, la gente llega a creer menos en esta parte fundamental, ciencia, todo, y empieza a creer en otras cosas, pues no sé cómo poder decirlas, ¿no? Pero conozco gente, conozco terapeutas, ¿no?
que siguen creyendo y respeto demasiado, ¿no? Pero que aún se siguen basando en dar ciertas terapias acompañadas, no sé, de los horóscopos, horóscopos, ¿sí se llama? No, ¿cómo se llama? Horóscopos. Los horóscopos, ¿no? Que siguen dando la terapia con ciertos aromas, ¿no? Y de verdad respeto demasiado y si a la persona le funciona, qué bien, ¿no? Pero creo que estamos nosotros, pues, justo en esta lucha, ¿no? Porque hay una gran estadística del paciente que llega a terapia, pues va, vomita lo que tiene, ese dolor, esa situación, y 3, 4 sesiones y ya no regresa, ¿no? Y no tiene que ver, muchas veces creo yo que no tiene que ver con el trabajo del terapeuta, sino con la parte social, ¿no? Porque, te pongo un ejemplo, eh, tuve una paciente, sinceramente ni siquiera me acuerdo el nombre, era una chica, 23 años, llega por consumo de drogas, por prostitución, por muchas situaciones pues complicadas, pero ella estaba yendo a la terapia psicoanalítica y estaba yendo a un grupo de doble A, ¿no? Y en el grupo de doble A le decían, no, ¿a qué vas? La terapeuta te va a sacar el dinero, mira, quédate aquí con nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ella me decía, yo salgo muy neurótica de acá, del grupo, ¿no? Y aquí contigo vengo y la verdad es que trabajo de una manera diferente y encuentro respuestas que allá no encuentro, ¿no? Y yo jamás le dije, no, pues quédate conmigo, déjalos a ellos, ¿no? Es la decisión y bueno, ¿no? 3 sesiones, la verdad estaba trabajando bien en esas 3 sesiones, digamos que fueron 4, la entrevista y 3 más, ¿no? Y no regresó jamás, ¿no? Entonces ella me decía que el grupo si de doble A le gustaba porque ahí le daban la libertad de poder tener un novio, y entre mí dije, yo cuando te lo prohibí, ¿no? Pero pues obviamente no me iba a poner al tú por tú, ¿no? Pero obviamente ahí te das cuenta que muchas personas solamente van a un sitio donde escuchan lo que quieren escuchar. Claro, entiendo. Sí, justo recientemente estuve viendo un podcast de una psicoanalista precisamente que pone el ejemplo de la inteligencia artificial, que muchas personas utilizan la inteligencia artificial como terapeuta, se está poniendo de moda. Sin embargo, la inteligencia artificial pues solo te va a decir lo que quieres escuchar, no te va a apoyar o ayudar directamente en un caso muy específico, no te va a confrontar de ciertas maneras, ¿no? Es interesante esto. Claro. Mira, yo sinceramente pues amo las tecnologías, trabajo con ellas, ¿no? Y en una ocasión sí, justo era así como, oye, pero ChatGPT ya hace lo mismo que tú, ¿no? No hace lo mismo que yo, porque si fuera así, pues los libros de autoayuda también ya hubieran vetado a los psicólogos desde hace mucho tiempo, ¿no? Oye, estoy mal, pues leo un libro de antidepresivo, ¿no? Me leo un libro de ánimo, ¿no? De vamos, todos podemos, ¿no? De superación personal. Estoy en un duelo por la muerte de alguien, pues me leo uno de tanatología, pero no queda ahí, ¿no? Siempre hay un más. Entonces, pues sí, efectivamente, la tecnología también podría ser algo que pinta en nuestra contra, pero realmente no es así, al contrario, creo que deberíamos de verlo como es solamente una herramienta para poder buscar y ir más allá. Sí, yo al respecto, pues yo creo que más que nada te facilita, ¿no? Las herramientas te facilitan, pero jamás van a poder interpretar tus emociones inconscientes. Yo, Claro. yo, y bueno, y ahora hablando de inconscientes, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar ese concepto de inconsciente freudiano en el ámbito educativo o pedagógico? ¿Y qué efectos ha observado usted entre la relación que existe entre el maestro y el alumno? El maestro y el alumno. Creo que aquí tiene que ver mucho también con el estilo de crianza, ¿no? Porque siempre lo he dicho, para poder hablar del maestro y el alumno debemos de tener una triada y tiene que agregarse el padre, la madre, el tutor, ¿no? ¿Cómo podríamos hablarlo de la manera inconsciente?
Pues creo que nuevamente es esto, ¿no? Esta cuestión de la conducta y más en la escuela, ¿no? Un niño que no acepta reglas en la escuela, siempre lo he pensado así, es un adulto que no sabe cumplir leyes, ¿no? Entonces, en la escuela, pues hay disciplinas, hay ciertos niveles. Sin embargo, en la actualidad se ha estado perdiendo todo esto, ¿no? El docente ha perdido un valor muy importante como lo había, pues no sé, hace 50 años, hace 20 años, hace todavía 15 años, ¿no? Antes el docente tenía esta oportunidad incluso de meter un golpe, ¿no? A lo mejor en la parte de nuestros papás todavía les tocó esa parte, ¿no? De que con el borrador, ¿no? O un zape, ¿no? A quien no entendiera, ¿no? Y vaya, no estoy diciendo que es lo correcto, pero hoy se ha perdido esa parte de la autoridad del docente. Entonces, ¿cómo queda la parte inconsciente del niño? Pues incluso creo que es bastante confusa, ¿no? Porque muchas veces el papá va y le dice, tú ve, defiéndete, tú no te dejes, ¿no? Y el niño dentro como un ente escolar no sabe realmente cómo poder defenderse, porque le puedo decir a mi hijo no te dejes, ¿no? Pero ¿qué herramientas le estoy dando para el no te dejes, ¿no? Ve y defiéndete, y cómo hago que se defienda si tampoco le di las herramientas, ¿no? Entonces, creo que dentro del sistema educativo es muy importante, estaría increíble, ¿verdad? Que todas las escuelas tuvieran un área psicológica. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un problema, siempre va a haber un conflicto, siempre va a haber un resultado de una conducta, ¿no? Pero ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? Ya no podemos utilizar los métodos conductuales de antes, ya no podemos utilizar las estrategias de antes, tenemos que tener una innovación, así como innovamos con la cuestión tecnológica, pues también tenemos que innovar con las cuestiones conductuales de enseñanza, ¿no? Entonces, creo yo que la parte inconsciente, pues es esencial, pero ¿quién la, quién la ve? O sea, el docente no lo ve, no todos los docentes tienen las estrategias o las herramientas para poder llevar a cabo un buen manejo, ¿no? O poder guiar una buena conducta dentro del salón de clases, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante la triada, pero creo que también es esencial que haya psicólogos dentro de las escuelas para poder ver esta parte. Ok. ¿Y cómo podemos, desde los fundamentos del psicoanálisis, explicar la formación de síntomas colectivos o fenómenos sociales como la violencia o el fanatismo? Uf, creo que esto es increíble, ¿no? Porque una persona que es violenta es una persona que tiene un conflicto con la autoridad, ¿no? Una persona que tiene un conflicto incluso consigo mismo, ¿no? Porque en el momento en que tú violentas, también estás siendo violentado tú mismo, ¿no? Entonces, pues creo que aquí es bastante importante poder entender, creo que aquí entra incluso el psicoanálisis de las masas, ¿no? Nosotros somos un individuo, ¿no? Si ese individuo tiene poca tolerancia a la frustración, si tiene este problema de autoridad que obviamente tiene que ver con alguna figura paterna, alguna figura materna, ¿no? Pues es una persona que va a tener problemas dentro de una sociedad, ¿no? Es una persona que va a estar enojada incluso con la sociedad. Y creo que hoy en día, y más que nunca lo vemos, ¿no? Si es por cuestiones políticas, si es por cuestiones de ideales, por cuestiones de educación, por cuestiones de tantas cosas, que hoy las noticias, pum, 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 nos bombardean todo momento para decirnos qué está pasando. Pero si nos vamos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, pues realmente es una persona que probablemente, pues no sé, tenga que ver con el abandono del padre, de la madre, o una madre que estuvo trabajando todo el tiempo y el padre estuvo ausente, ¿no? Algún conflicto con la figura materna, o sea, podrían ser miles de hipótesis, pero pues obviamente viene, bueno, podríamos partir de ahí, ¿no? Ok. ¿Qué aportaciones cree que puede ofrecer el psicoanálisis a la cultura, por ejemplo, en el cine o la literatura o inclusive el arte contemporáneo? Pues yo creo que mucho, ¿no? Podríamos verlo dentro de, vaya, del cine, ¿no? Creo que muchas películas hoy en día utilizan este tipo de, de opciones como el psicoanálisis, ¿no? Creo que hay más películas que hablan incluso de las terapias psicoanalíticas
que terapias conductuales, ¿no? O terapias, pues, de alguna otra corriente, ¿no? Porque a pesar de que muchas veces se le ha dicho que el psicoanálisis es algo ya obsoleto, creo que es el inicio de mucho, ¿no? Y no quisiera hablar como la parte científica de la psicología, ¿no? Porque ahí estaríamos hablando de otro tema, pero vaya, creo que hoy en día necesitamos mucho que ver dentro de las artes para poder comprender cada vez pues sí, esta cultura tan variable que tenemos hoy en día, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues a través del análisis y no nada más del individuo, ¿no? Sino de la misma masa, como lo decía en la respuesta anterior, ¿no? O sea, está padrísimo cómo empezamos como individuos, pero cómo terminamos como masa, ¿no? Tú vas a un concierto, a lo mejor no conoces al artista, pero si todos están brincando, terminas brincando, ¿no? Entonces, ese es el estudio hoy en día, pero cómo poder llevarlo allá a alguien que no conozca o alguien que no le haga de psicoanálisis, pues a través de las artes, ¿no? Entonces, creo yo que, vaya, no vamos lejos, tú le preguntas a una persona, oye, ¿sabes qué es psicoanálisis? Te dice que no. Oye, pero ¿sabes quién es Freud? No, no sé. El diván, el que se acuesta, ya, ¿no? Lo asocian más a lo mejor por una imagen que por realmente el contenido, ¿no? ¿Y cómo podemos interpretar el papel del complejo de Edipo fuera del consultorio? Ya sea en la construcción de la identidad familiar o en la dinámica escolar. El complejo de Edipo, ¿me puedes volver a repetir la pregunta? Sí, ¿cómo podemos interpretar el papel del complejo de Edipo fuera del consultorio? Por ejemplo, en la construcción de la identidad familiar o en la dinámica escolar. Ok, bueno, pues no lo sé, podríamos decir que, bueno, yo por ejemplo lo veo en mi hija, ¿no? Tengo una hija de 4 años donde tiene una cierta comunicación increíble con su madre, en este caso yo, pero tiene una imagen y una adoración especial por su padre, ¿no? Entonces, creo que fuera del consultorio, pues obviamente no me dedico a analizar la parte de mi hija y la relación que tiene con su padre, ni la relación que tiene conmigo, pero pues sí puedo llegar a entender que es una etapa en la cual ya no necesita tanto a la madre y requiere más del padre, ¿no? Entonces, hace ciertos comentarios, cierto vocabulario, cierta imitación de la relación de su padre conmigo, donde él ya quiere sustituir a la madre, ¿no? Y, por ejemplo, dice, llega a preguntar, oye, papi, ¿tú por qué le das un beso en la boca a mamá? ¿No? Ah, porque ella es mi esposa. ¿Y tú por qué a mí no me das uno? ¿No? Y le dice, porque tú eres mi hija, ¿no? Entonces, él me ha dicho, oye, ¿cómo trabajamos esta parte? Pues trabájalo como tú puedas, ¿no? Trabájalo como tú quieres que tu hija lo pueda, o como creas que tu hija lo pueda entender, ¿no? Entonces, esto sí es como muy importante dentro de mi desarrollo como persona, no como psicóloga, como persona, ¿no? Y agradezco el tener el conocimiento de estas etapas, porque a lo mejor como madre, ¿cómo que mi hija le quiere dar un beso en la boca a mi marido, no? Bueno, sería como algo diferente de comprender, pero afortunadamente en el conocimiento dentro de una sociedad, pues creo que es bastante complejo porque hoy en día pues los patrones de crianza, los estilos de crianza son muy distintos, ¿no? O sea, no es lo mismo mi vecino de al lado, que es papá soltero, no sé, criando a sus hijos, varones, a mi vecina de enfrente, que es madre soltera, criando a sus niñas, ¿no? Por ejemplo, o mi vecina de 2 casas, donde en una habitación duermen 4 personas, ¿no? O sea, creo que es muy difícil poderte dar una respuesta cuando hoy en día es tan variado todo esto. Una pregunta más. En su experiencia, ¿qué utilidad tienen los conceptos psicoanalíticos como la pulsión, la transferencia o la repetición en la intervención comunitaria o institucional? Pues creo que son esenciales, ¿no? O sea, dentro de las pulsiones, creo que eso es, vaya, básico, ¿no? Dentro de esto. El otro concepto que me dijiste, ya habíamos hablado de él, ¿no? Al inicio, ¿cuál era? Transferencia. Vaya, un terapeuta que no identifica la transferencia,
creo que le falta mucho por trabajar, ¿no? Y también la contratransferencia, porque creo que es muy importante aceptar que de nuestro lado también se da, ¿no? O sea, nosotros como terapeutas, pues vaya, somos humanos, ¿no? Y si no tenemos una red de terapeutas, ¿no? Un círculo de terapeutas con el cual trabajemos nuestros casos y sobre todo no tengamos nuestra propia terapia, nuestra propia, pues sí, o sea, nuestro propio psicoanálisis, híjole, es bastante complejo, ¿no? Entonces creo que son conceptos que cualquier terapeuta debe de conocer y dominar y sobre todo identificar dentro de su terapia y dentro de la terapia con sus pacientes. Ok, pues bueno, ahora vamos a seguir con unas preguntas para abordar el psicoanálisis como con diferentes tipos de pacientes o condiciones específicas. Bien, entonces, ¿cómo se aborda el tratamiento en pacientes con psicosis en comparación con aquellos con estructuras más neuróticas? Claro. Bueno, hasta ahorita no he tenido la oportunidad de trabajar directamente con pacientes psicóticos o por lo menos no han sido identificados dentro de la terapia, ¿no? Neuróticos creo que es más común, ¿no? Poderlos identificar y pues creo que es muy importante identificar primero las herramientas que yo puedo como terapeuta, ¿no? Si realmente hay algo que ya no está en mis manos, llego a canalizar, ¿no? Esto es muy, muy importante porque en algún momento una terapeuta me decía, ¿por qué quieres acaparar todo, no? Y yo creía que pues ya teniendo el conocimiento, teniendo mi título, mi cédula, me iba a permitir, ¿no? Poder trabajar así y no, ¿no? Entonces, eh, te digo, no he tenido la oportunidad de trabajar con personas psicóticas. En algún momento estuve trabajando, más bien, realizando prácticas en el reclusorio Oriente, ¿no? Ahí pareciera ser que naturalmente vas a trabajar con este tipo de personalidades, ¿no? Psicóticas, neuróticas. Y es increíble realmente la variación de la personalidad que se juega allá adentro, ¿no? Recuerdo muchísimo, fue un paciente, él tenía como 18, 19 años, se llamaba Alejandro, y él estaba ahí por un motivo que vaya, ya cuando escuchas la historia, estoy hablando de Stephanie como estudiante, no como terapeuta, porque todavía no tenía el posgrado, yo estaba estudiando la licenciatura, ¿no? Y obviamente ahí también nos enseñan estos perfiles, pero no desde el psicoanálisis, ¿no? Sino simplemente como desde la psicología. Y él, por ejemplo, estaba en la cárcel, le habían dado 6 años de prisión porque asaltó una pizzería y el motivo del asalto es porque él quería comprarle el vestido de 15 años a su hermana porque su mamá era una alcohólica que nunca estaba presente y el sueño de su hermana era festejar sus 15 años, ¿no? Entonces, realmente aquí la pregunta es, ¿no? ¿Quién lo condenaría, ¿no? A este tipo pues de 6 años de prisión en la cárcel, todo lo que viven allá adentro. Vaya, y lo que le habían hecho a él era horrible, ¿no? Tenía unas cicatrices tremendas que se las habían generado allá adentro. Entonces, obviamente las personalidades psicóticas que se manejaban ahí sí existían, pero no era exactamente mi paciente, eran las que lo rodeaban, ¿no? Y pues cuando escuchas la historia, pues hay veces que hasta no quisieras juzgar, pero cambia, ¿no? La situación. Entonces, te digo, de manera directa no he trabajado con estos tipos de pacientes, pero hoy te podría decir que incluso con estos pocos años que llevo de experiencia ya dentro de la terapia psicoanalítica, sería complicado si no tengo las herramientas, el espacio, ¿no? Sobre todo. Y pues bueno, con las personas neuróticas, aquí podría yo decirte que muchas veces ellos esperan un tratamiento más conductual, ¿no? Porque ellos lo que quieren es erradicar esta cuestión que tienen, o sea, ellos sí llegan a identificar que hay algo mal, obviamente después de varias sesiones de escucha, y es como, ok, ¿cómo lo quito? ¿No? Quíteme ya esto, ¿no? Entonces creen que uno les va a dar pues un papelito o un calendario y vas a hacer esto, y no es así. Entonces,
tratamos de... Tengo bebé nueva en casa, entonces no, es su reloj de que quiere leche, pero bueno, vamos a ponerlo, por si se escucha un ruido raro ahí. Creo que es muy importante que el paciente neurótico, antes de que él espere ese tratamiento, pues, insisto, trabajar mucho con la escucha, ¿no? La tolerancia, la frustración y sobre todo que el terapeuta no caiga. Esto es muy importante. Algo que yo he identificado con estas personalidades es que el neurótico siempre va a querer que tú le des una aprobación, siempre, ¿no? Siempre va a ser así como de, pero usted qué opina, ¿no? ¿O usted cree que esto sea necesario? Entonces creo que es muy importante aquí como terapeuta decirle, es que aquí no importa lo que yo crea y no importa lo que yo diga, ¿no? O sea, yo no puedo decir, yo no sé, ¿no? Simplemente el yo no sé esa respuesta, ¿no? Pero sí hay que saberlos identificar y si no está en nuestras manos, saber canalizar. ¿Qué papel considera que tienen las intervenciones del cuerpo en la clínica psicoanalítica, como los síntomas somáticos o psicosomáticos? Todo. Creo que esa parte donde nos dicen: "Ay, es que me estás viendo y me estás psicoanalizando", pues no llegamos a ese nivel, ¿verdad? Pero claramente que el cuerpo sí tiene un lenguaje, y ese lenguaje habla demasiado, ¿no? Eh, Tengo pacientes, por ejemplo, que las primeras sesiones llegan, "Disculpe, ¿puedo pasar a su baño?", ¿no? Y ya ahí habla algo, ¿no? Y ya me dice algo. Y pasan al baño y 20 minutos dentro del baño, ¿no? Entonces, vaya, si yo tuviera que, bueno, ya que sabemos los costos del psicoanálisis, pues yo los 20 minutos valen oro, ¿no? Entonces, ellos no lo ven así porque hay una somatización del cuerpo, ¿no? Hay otras personas, por ejemplo, que llegan con ciertos dolores, y vaya, los mandas al médico, les hacen estudios, vaya, ya pasaron hasta por oncología y no hay nada, ¿no? Entonces, obviamente el cuerpo está hablando. Recuerdo muchísimo un caso de un niño, tenía 5 años, ¿no? El niño llegaba y con las manos así que le picaban, que le ardían las manos, ¿no? Entonces la mamá me dice, ya lo llevé al médico, ya lo llevamos con una trabajadora social, hicieron estudios, bueno, evaluaciones es la palabra correcta, para ver si le había pasado algo en la escuela, si se había quemado, si esto, pero nada. Y el niño llegaba así, ¿no? Todo el tiempo de me arden mis manos, me queman mis manos, ¿no? Pues dentro del discurso del niño y a través de la terapia del juego salió que el abuelo, que era su cuidador, lo obligaba a que le tocara el pene, ¿no? Y le decía, si tú le dices algo a tu mamá, yo te quemo las manos, ¿no? Entonces, obviamente aquí tenemos un claro ejemplo de somatización, ¿no? Pero pues obviamente hay toda una historia, ya hay un daño, ¿no? Obviamente también se le dijo a la madre, ¿no? Que tenía que trabajar en terapia, que tenía que ir a la fiscalía, ¿no? Que tenía que levantar una denuncia, pero ella lo dijo así, si yo meto a mi papá a la cárcel, no tengo quien me cuide a mi hijo. Entonces son situaciones donde sí, el psicólogo y el psicoanalista, independientemente, creo que aprenden a leer lenguajes diferentes del cuerpo, pero sí o sí se tienen que aprender a leer y habla demasiado. ¿Qué diferencias observas entre el psicoanálisis aplicado en adultos y el aplicado en niños o adolescentes? Pues el de adultos, siempre, o por lo menos yo siempre lo he manejado a través de la asociación libre, ¿no? Todo a través del discurso del adulto. Creo que aquí ya depende mucho del terapeuta, cuando sabes que un paciente te está mintiendo, cuando no, y tú creas ahí tus propias herramientas, ¿no? Y con niños y con adolescentes es completamente diferente, ¿no? Con niños todo es a través del juego, ¿no? Todo. Hay que tener ciertos juguetes que también nos ayudan muchísimo para poder identificar ciertas cositas, ¿no? En los niños, el lenguaje de los niños también es muy importante y obviamente, la parte del adolescente, vaya, el adolescente es un mundo increíble, ¿no? A mí me encanta trabajar con adolescentes porque el padre te pinta una imagen, la escuela te vende otra imagen y el adolescente por sí mismo es otro universo, ¿no? Entonces, creo que ambos se trabajan de una manera diferente, pero hoy en día creo que también tenemos esta libertad de poder trabajarlo con los adolescentes y los niños de una manera diferente, ¿no? Te digo,
Yo con los niños, ahorita ya en la actualidad no trabajo con niños por el espacio, no tengo un consultorio grande, pero cuando llegué a tener, vaya, en el momento que tú te hincas, ¿no? A ver lo que el niño hizo en el piso, ves el mundo del niño realmente, ¿no? Y para mí eso es increíble, ¿no? Tú ves por arriba todo un tiradero y cuando te hincas y lo ves, ¿no? Wow, de verdad, wow. Y por ejemplo, si es cámara de GESEL, cuando uno es practicante que le llega a tocar cámara de GESEL, vaya, los niños se la saben, es como que, mira, este es un cuarto, no, aquí alguien me ve, ¿verdad? Porque por algo hay un vidrio, o por ahí hay una cámara, y ese es un micrófono, ¿no? Los niños hoy en día son tecnológicos, entonces ahí te quedas como, chin, ¿y ahora qué le digo, no? Porque supuestamente no les tienes que decir, y vaya, los niños te saben leer, esa es otra, ¿no? Creo que nosotros como terapeutas, no, o por lo menos de mi parte, sobre todo con niñas y niños, he tenido que romper como esa barrera tan rígida de ser el terapeuta o la terapeuta, ¿no? Hay que tener como un toque más humano porque los niños nos dominan de cierta forma, que pues ya las infancias son diferentes, ¿no? Hace 10 años, por ejemplo. Bueno, pues ahora vamos a pasar a algunas preguntas sobre la formación, el análisis personal y la supervisión en las prácticas. ¿Ok? Bien, entonces, Fanny, ¿cómo ha influido tu propio análisis personal Ujú. en tu trabajo como psicoanalista y qué tan importante es este proceso para formarse? Wow. Pues creo yo que sin el análisis no hubiera podido llegar ahorita a donde estoy, ¿no? Eh, Recuerdo la primera pregunta que me hicieron cuando entré a la universidad a estudiar psicología, ¿no? ¿Tú por qué quieres estar aquí? ¿No? ¿Por qué quieres estudiar psicología? Y yo dije, porque quiero ayudar al otro. Fake, mentira, no hagan caso de eso. Eh, Tenía que yo encontrar respuestas de mi propio ser, de mi propia historia. Tenía que hacer una telaraña, ¿no? Por así decirlo, una red, un tejido de la historia desde mis antepasados para poder entender por qué hoy soy yo, ¿no? Y claramente eso lo entendí con las herramientas que la escuela y la teoría y los libros, el conocimiento me dan, pero nada que ver con el análisis, ¿no? Porque muchas veces en el análisis haces ese insight que necesitas en el momento exacto, ¿no? Entonces, vaya, creo que es, o el terapeuta que no, vaya, simplemente es así, el psicoanalista que no tiene psicoanálisis no puede ser psicoanalista. No importa qué profesión tengas de licenciatura, ¿no? Pero mientras tengas tú tu propio análisis, puede ser, ¿no? Si nos vamos a aquellas épocas, quien era psicoanalizado era psicoanalista, ¿no? Y pues ahorita debería de ser así, ¿no? Quien no tenga una terapia no podría ser psicólogo. Debería ser, ¿verdad? Un requisito. Que sé que sí lo es, pero no hay quien no los verifique. Muy cierto. Ahora bien, ¿cómo ha cambiado tu visión del psicoanálisis desde tu formación inicial hasta tu Pues yo práctica no actual? creía en el psicoanálisis, yo no quería psicoanálisis, yo estudié psicología y yo me iba más por el área educativa, por el área clínica. De hecho, estuve un tiempo en el área de neuro, ¿no? Y por azares de la vida, en algún momento escuché a un docente darme una clase justo del complejo de Edipo y quedé impresionada cómo lo transforma de la teoría a la realidad, ¿no? Y a la actualidad, eso es increíble, porque mucha gente cree que es eso, que el psicoanálisis, al ser una teoría tan vieja, es obsoleta y no, o sea, todo eso se adapta, ¿no? A la actualidad. Entonces, creo yo que es pues bastante eh, importante dentro de esto y para mí ha sido esencial porque encontrar el origen de todo lo que a un ser humano le puede pasar desde que está dentro del vientre, vaya, encuentras muchas respuestas del porqué de su presente. ¿Qué tipo de formación o análisis considera indispensable para quienes desean formarse como psicoanalistas? Pues mira, dentro de la maestría tuve varios compañeros que eran pedagogos y veía que les costaba bastante trabajo poder comprender ciertos conceptos que el psicólogo ya tiene o las herramientas que ya tiene el psicólogo clínico, ¿no?
Por ejemplo, para mí, de manera personal, era más sencillo poder llevar a cabo una entrevista, porque ya había tenido antecedentes como psicóloga clínica, de trabajar con ciertos pacientes o de hacer prácticas profesionales, ¿no? Y veía que a ellos les costaba más trabajo. Entonces, considero que podría ser una buena línea el que estudia psicología y de ahí estudiar a nivel posgrado alguna línea psicoanalítica, ¿no? Sin embargo, sé que hoy en día los planes han cambiado, ¿no? Que tú puedes estudiar alguna otra carrera y dentro del posgrado, mientras sea una área social, creo que puedes estudiar psicoanálisis, ¿no? Entonces, depende también, creo que donde lo ejecuten, ¿no? Porque si es dentro del aula, pues está padrísimo que tengas una formación pedagógica, tengas el complemento del psicoanálisis dentro de un posgrado y lo ejecutes dentro del aula. Pero si es para la terapia, pues creo que sí es esencial tener bases de como psicólogo para ya posterior, o psiquiatra, ¿no? También está el psiquiatra como médico. Pues finalmente tenemos unas preguntas sobre los desafíos prácticos, los abandonos en el tratamiento y las percepciones erróneas del psicoanálisis. Adelante, Okay. Edgar. Gracias, compañera. ¿Cuál es el mayor malentendido sobre el psicoanálisis en la sociedad actual y cómo abordas esto en tu trabajo? Claro. En primera, sí les hago ver que no soy un médico, ¿no? Porque mucha gente cree que el psicoanálisis es o está asociado con una cuestión psiquiátrica y que uno va a poder medicar. Eso me ha tocado muchísimo, ¿no? Decir, doctora, ¿y me va a dar algún ansiolítico o algún antidepresivo? Y es, no, no tengo la licencia y esto no va por aquí, ¿no? Creo que algo que ha pasado muchísimo es que el psicoanálisis creen que todo tiene que ver con una teoría sexual y tampoco va por ahí, ¿no? En el momento en que yo trabajo con el paciente y platicamos a través de un rapport, ¿no? De un encuadre, como lo manejan ustedes en una de las preguntas, ¿no? Trato de generar esa confianza y no brindando una amistad, ¿no? Siempre abriendo una dinámica terapeuta-paciente, que es parte de la confidencialidad, ¿no? Y diciéndole que realmente se va a respetar, que aquí no se va a juzgar, que él es libre de hablar con el vocabulario, con el lenguaje que él quiera hablar y que dentro de estas cuatro paredes, pues la información no va a salir, ¿no? Creo que eso es muy, muy importante. Y en el momento en que trabajo de esa forma, creo que rompo la barrera de, oye, pues no me está preguntando de a qué edad me masturbé, ¿no? O sea, cosas que cree la gente que somos tan específicos como psicoanalistas, ¿no? Y bueno, cabe también mencionar que yo les aclaro muchísimo que yo soy terapeuta con la corriente psicoanalista, ¿no? Que no soy psicoanalista como tal, ¿no? Que eso es muy importante porque no tengo los años de experiencia, ¿no? Y dentro de la terapia tampoco llevo los años en el diván. O sea, yo como paciente tampoco, ¿no? Entonces eso es muy importante aclararles, que solamente el tratamiento que van a recibir son terapias con corriente psicoanalítica, pero que no soy una psicoanalista de diván. ¿Ha tenido pacientes que abordan este tratamiento y lo abandonan prematuramente? ¿Y cómo entiende y aborda esta situación desde la teoría psicoanalítica? Sí, bueno, pues vaya, son muchísimos, ¿no? O sea, si tú me pusieras ahorita un rango de cuántos pacientes he tenido de los 5 años que he ofrecido terapia para acá, híjole, muchísimos, ¿no? ¿Cuántos se quedan? Pocos, bastante pocos, muy poquitos, ¿no? Porque, insisto, creo que muchas personas van a lo que van, a desahogar, a sacar ese dolor y realmente no tienen el interés de recibir un feedback, ¿no? Este, dentro de la terapia, pues creemos que es eso, ¿no? La necesidad de la angustia, ¿no? Generar ese equilibrio en el paciente de decir, bueno, pues ya me siento mejor, ya llevo, no sé, 8 sesiones y ya pude sacar esto, ya pude entender por qué mi mamá se fue, un ejemplo, vamos a ponerlo así, y ya con eso, ¿no? Ya no necesito más, ¿no? Eso es muy común en los pacientes y más en los adultos. Considero que los que más consistencia llegan a tener son los adolescentes, pero uno de los factores es o porque están los papás detrás
o porque realmente el adolescente ha adquirido herramientas para identificar y manejar una inteligencia emocional y continúa, ¿no? O son de esos adolescentes que me tocan siendo adolescentes menores de edad a ser adolescentes adultos, ¿no? Entonces ahí es muy gratificante el trabajo, pero sí, incluso con los niños, ¿no? Hay papás que a los niños los llevan a unas 8 o 10 sesiones, que son las que la escuela solicita o las que ellos creen que son necesarias y se dan de alta, ¿no? Y es algo que tenemos, es parte de la cultura mexicana, ¿no? Es esta cuestión de la automedicación, es casi igual, ¿no? O sea, hasta que no me duela la cabeza, me voy a tomar un paracetamol o la famosa aspirina con una coca, ¿no? O sea, es realmente una cuestión de la cultura. Yo ya estoy bien, yo ya no necesito más, o qué me va a decir ella, ¿no? Muchas veces también me llegan a decir, es que, ¿cómo vas a atender tú que eres más joven que yo, ¿no? Entonces, creo que la misma terapia nos los dice y nos prepara para eso, ¿no? Y cuando estamos en una formación como terapeutas, pues nos los dicen, ¿no? No trates de obligar a que el paciente se quede por una cuestión económica o por una cuestión de ego o una cuestión personal, ¿no? Realmente el paciente va a estar hasta donde quiere estar y hay que saber dejar ir también esa parte. Ok. Muy interesante. A mí ya solo me quedó una duda. Me comentaste al principio algo de una huella Huella genómica o algo anémica. así. Ándale, eso. Las huellas anémicas son estas pequeñas memorias que se quedan nosotros y que llegan a ser inconscientes, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor tú, vamos a poner un ejemplo, tu mamá de bebé te cantaba cierta canción de cuna, ¿no? Y ya pasaron los años, ¿no? Y de repente tú a lo lejos, en algún momento de la vida vuelves a escuchar esa canción, algo te hace ahí como, ¿no? Son esas famosas huellas anémicas, ¿no? Ok. Sí. No, yo nada más hasta agradecerte. Muchísimas gracias por tu tiempo, por las respuestas, por encaminarnos un poquito más a lo que es el psicoanálisis y dejarnos entender lo que es tu trabajo. Ah, no, de que Muy yo espero no interesante. los haya ahí enredado un poco. Es complejo, es muy complejo, pero ya cuando una vez uno lo adentra, la verdad es que es bueno, creo que Edgar ya conoce un poco más de mi trabajo y es algo muy bonito. La verdad es que siento que es una de las corrientes que nos acerca más a los pacientes, ¿no? Y cuando uno decide estudiar psicología, ahí es donde dices, ¿qué quieres estudiar? ¿Al paciente o a la enfermedad? No, pues al paciente. Y el psicoanálisis es lo que logra, ¿no? Estudiar al paciente, no a la enfermedad. Pues muchísimas gracias, Fanny. Ha sido muy esclarecedor esta conversación porque ahora vemos, ¿no? Cómo es que los conceptos teóricamente que estamos aprendiendo, que estamos ahí, pues tratando de asimilar, sí tienen un aterrizaje sumamente práctico. Y se ve, o sea, en la práctica tan profesional que tú llevas a cabo, sin duda alguna, es la prueba evidente de que pues todos estos conceptos tienen un aterrizaje sumamente útil. Te queremos agradecer infinitamente. Ya solo comentarte que te voy a hacer llegar por ahí una pequeña consentimiento informado, ya que pues este video lo va a ver nuestro asesor. Y sin más, pues agradecerte mucho el tiempo que nos has dedicado. Sabemos que estás en una nueva etapa como mamá y a pesar de ello nos brindaste unos minutos de tu tiempo y de tu atención. De antemano, muchísimas, muchísimas gracias. Ok. Ok, vale, perfecto. Pues muchas gracias, cuídense y estamos en contacto.